Hola, buenos días. Creo que a ustedes no los había visto. Es un placer estar nuevamente con todo el grupo, ¿sí? Ojalá que pronto nos podamos ver, o por lo menos el semestre 02 nos podamos ver en persona. O cuando vengan al laboratorio, es ahora en junio, al laboratorio en junio, ¿sí? Comenzamos las clases, ¿sí? Vamos a ver. Voy a repetir un poco rápido lo que di en la clase de ayer. Espero que entiendan que hemos perdido cierto... Era para ponerme al día, pues tengan la clase de ayer ahí, pero al final de la clase dimos algo que necesito que se refuerce con ustedes, ¿sí? Antes de empezar a verla, porque no pude subirla ayer en la tarde, entonces voy a dar el final de la clase pasada, que era encontrar las condiciones iniciales para un circuito RLC, ¿sí? Entonces, comenzamos. Si no hay ninguna pregunta de todo el material anterior, vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos un circuito RLC. Y ese circuito RLC, este interruptor se va a abrir para un tiempo igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, van a cambiar las condiciones del circuito en un tiempo igual a 0. Esto ha estado conectado de menos infinito y en 0 hay un cambio y continúa hasta más infinito. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos de esto, obviamente, es que vamos a tener que un sistema de segundo orden, tal cual un circuito RLC, un sistema que tenga dos elementos almacenadores de energía, la descripción de ese circuito se realiza a través de una ecuación diferencial homogénea de segundo orden. Por lo tanto, nosotros, si queremos encontrar la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor, ¿sí? o cualquier corriente o cualquier voltaje adentro de ese circuito, vamos a tener que tener una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, para poder resolver la ecuación diferencial de segundo orden, nosotros necesitamos la condición inicial de la variable y la condición inicial de la primera derivada de esa variable, ¿sí? Entonces, es por eso que nosotros vamos a valernos de lo siguiente. Nosotros necesitamos la condición inicial del voltaje en el capacitor para 0 más, y necesitamos la condición inicial de la derivada del voltaje con respecto al tiempo para un tiempo igual a 0 más. De igual forma, la corriente en el inductor para 0 más, necesitamos también la derivada de la corriente con respecto al tiempo para un tiempo igual a 0 más. Por lo tanto, nosotros sabemos que la derivada del voltaje con respecto al tiempo para un tiempo igual a 0 más en un capacitor va a ser igual a la corriente en el capacitor entre la capacitancia para un tiempo igual a 0 más, y que la derivada de la corriente con respecto al tiempo en un inductor para un tiempo igual a 0 más va a ser igual al voltaje en el inductor entre la inductancia para un voltaje 0 más. Nos vamos a valer de esto, ¿sí? Perdón. ¿Hay una pregunta? Sí. Entonces, en base a esto, nosotros, por lo tanto, necesitamos encontrar el voltaje, ¿sí?,
en el capacitor, la corriente en el inductor, y necesitamos encontrar la corriente en el capacitor y el voltaje en el inductor. ¿Está claro? Para un tiempo igual a 0 más. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a poder determinar. Esto está conectado, ¿sí? Esto está conectado para un tiempo 0 menos. Por lo tanto, para tiempo igual a 0 menos, esto está conectado, ¿sí? Esto está conectado, y nosotros vamos a tener que, si ha estado conectado del menos infinito, ¿sí?, el capacitor ya se cargó y se va a comportar como un circuito abierto, y el inductor se está comportando como un cortocircuito, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a obtener lo siguiente. ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor para un tiempo 0 menos? ¿Cuánto vale el voltaje en el capacitor? Es el voltaje que cae acá, ¿no? Resistencia en la que cae entre la suma de resistencias por el voltaje. Esto es igual a 4 volts, ¿sí? Esto ya es un circuito abierto. Corriente en el inductor para un tiempo 0 menos, ¿cuánto vale? Es voltaje 12 entre 6 es igual a 2 amperes. Está claro, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Corriente en el capacitor para un tiempo 0 menos, ¿cuánto vale? Si ya es un circuito abierto, ¿cuánto vale la corriente en ese capacitor? Hola, ¿están ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? Sería 0, exactamente. Por lo tanto, la corriente es 0. El voltaje en el inductor en un tiempo 0 menos, ¿cuánto vale? ¿Sí? Hola. Exactamente, se está comportando como un cortocircuito, ¿sí? Por favor, dejo de grabar, doy una pausa. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. Vamos a tener condiciones iniciales. El voltaje en el capacitor para un tiempo 0 menos, lo apuntamos, es igual a 4 volts. El voltaje en el inductor para un tiempo 0 menos es igual a 0 volts. La corriente en el capacitor para un tiempo 0 menos es 0 amperes. Y la corriente en el inductor para un tiempo 0 menos es igual a 2 amperes. Por lo tanto, lo que nos interesa es encontrar para un tiempo 0 más. La condición inicial son de tiempo 0 más. Entonces, para un periodo de tiempo de 0 menos a 0 más, solamente para ese momento, nosotros podemos modificar y podemos cambiar el inductor por una fuente de corriente y el capacitor por una fuente de voltaje, ¿sí? Con 4 volts y 2 amperes. ¿Por qué? Porque el capacitor no puede tener cambios bruscos de corriente, de voltaje, y el inductor no puede tener cambios bruscos
de corriente. Esto se anula, lo vimos, se abre el interruptor y ya no está en el circuito esa resistencia, y entonces nosotros tenemos esto. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Lo que nosotros buscamos acá es el voltaje en el capacitor en un tiempo 0 más vale 4 volts, y la corriente en el inductor en un tiempo 0 más es igual a 2 amperes. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que se conserva. Luego, las corrientes en las fuentes y en las resistencias, eso cambia bruscamente. ¿Sí? Está claro. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. ¿Qué andamos buscando? Lo que andamos buscando es corriente en el capacitor y buscamos voltaje en el inductor. ¿Por qué esas polaridades? ¿Por qué son esas polaridades? Esa polaridad de voltaje y ese sentido de la corriente. ¿Por qué? Convención pasiva de signos. Para que nosotros podamos aplicar I sub C es igual a C dB dt, estamos diciendo que la corriente entra por el terminal positivo del voltaje en el capacitor. Convención pasiva de signos. Es el momento en que se está cargando el capacitor. Está claro. Está actuando como un elemento pasivo. Será activo cuando la corriente vaya en el otro sentido, pero como ya lo vieron, esa corriente es finita. Decae exponencialmente en un circuito RC. O, de igual forma, ¿sí? Ese voltaje, decae con ese circuito RC, y de igual forma la corriente en el inductor va a decaer exponencialmente y es finita. La energía que pueden almacenar es finita. Entonces vamos a buscar ese voltaje y esa corriente. Corriente en el capacitor para un tiempo 0 más vale 2 amperes. Es un circuito de un solo lazo, ¿sí? Y tenemos 2 amperes. Voltaje en el inductor en 0 más. Hacemos un KVL, menos 12 más 4 por 2 más V sub L más 4 es igual a 0. Por lo tanto, para este caso y para esta configuración, me dio que V sub L, el voltaje del inductor en un tiempo 0 más, es igual a 0 volts. ¿Está claro, por favor? ¿Sí? Por lo tanto, la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo para un tiempo igual a 0 más va a ser igual a I sub C entre C para un tiempo igual a 0 más. Y esto va a ser igual a tener 2 entre punto 1. Esto es igual a tener la derivada del voltaje con respecto al tiempo igual a 0 más, va a ser igual a 20 ¿qué? Volts sobre segundo. ¿Está claro? Y la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo para tiempo igual a 0 más va a ser igual a 0 amperes por segundo. Y entonces tenemos ya las condiciones iniciales de las variables y de las condiciones iniciales de la primera derivada. Está claro, por favor. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Yo quería consultarle más que todo por retroalimentar. Dale, lo que sea. Nos dan un circuito y en base a cómo está estructurado ese circuito y dependiendo que se abre y se cierra en cada tiempo, de ahí se extraen las condiciones iniciales que nos van a servir para resolver la ecuación diferencial. Sí, exactamente.
Porque pueden haber varios interruptores, ¿sí? Y todos esos se van convirtiendo en condiciones iniciales. Porque es donde vos tenés quiebres, ¿sí? Donde hay una acción sobre el circuito. Entonces, vos tenés una condición con la que comenzás. Luego se cierra un circuito, un interruptor, suponete. En ese tiempo, algo va a suceder. ¿Qué pasa? Se cambian las condiciones a las cuales está el inductor o el capacitor, van a cambiar. Y entonces el capacitor busca estabilidad. Eso es lo que sucede. O el inductor va a buscar una estabilidad, va a buscar llegar a ese estado o bajar ese estado. Está claro. Porque le estás cambiando. Entonces, como ellos almacenan energía, entonces vos a veces puede ser que esté entregando o a veces está cargándose. Exactamente. Ese es el punto. ¿Sí? Perfecto. Esa es la idea. Nosotros vamos a tener, miren, acá esto es lo primero, condiciones iniciales. ¿Sí? Ya vamos a ver un circuito RLC. Exactamente. Entonces, en un sistema de primer orden, ustedes tienen, si ustedes es una respuesta natural, ustedes ya vieron un circuito RL o RC sin fuentes, va a llegar, comienza con un valor inicial, supóngase de corriente, y esto va a decaer exponencialmente. ¿En base a qué? A las características del circuito. Suponemos AR, combinación RC o RL. ¿Sí? La combinación de esto que tenemos, que lo hablamos como tau. Tau es igual a RC o tau es igual a L entre R. ¿Sí? Estamos claros. Entonces, depende del circuito. ¿Hubo una pregunta? Depende del circuito, ¿sí? Así va a ser la respuesta. Por eso lo conocemos como la respuesta natural del circuito. Está claro. Luego, si nosotros tenemos una fuente, lo que va a tratar de hacer, ya sea el inductor o el capacitor, es alcanzar ese nivel. ¿Sí? Está claro. Va a llegar a eso. Y el capacitor se va a cargar o el inductor se va a cargar. Entonces está llegando a ese nivel. Y nuevamente lo hace a través de 5 veces la constante de tiempo. ¿Sí? Como ya lo vieron. En 5 veces la constante de tiempo, entonces ustedes solamente pueden jugar con la combinación de resistencia y capacitancia. Si quieren que se cargue rápido o quieren que se cargue despacio. O quieren que se descargue despacio o rápido. Entonces ustedes lo único que pueden hacer es mover este tau hacia un lado o hacia otro. Lo fantástico de los circuitos RLC, los circuitos de segundo orden, es que nosotros podemos llegar a ese valor de varias formas. Mucho más rápido, aún más rápido, o podemos oscilar para llegar a ese valor. ¿Sí? Y entonces tenemos los 3 tipos de circuitos RLC: sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Está claro. Nosotros podemos manejar esto. Tenemos una respuesta más rápida, ¿sí? Si queremos, podemos hacer una respuesta más rápida, pero lo que sucede es que podemos llegar a una inestabilidad, ¿sí? Y eso es la parte complicada. Lo explico, toda mi vida lo he explicado con los amortiguadores. Es lo mismo. Un circuito RLC es resorte masa amortiguador, que es lo que tienen en sus carros. ¿Ya? Entonces, para un BMW, cuando pasan un bache, solo le hace ¡uf! Y aumenta. Es un sistema sobreamortiguado. Luego,
si ya tienen un carro, se les va deteriorando, pueden pasar a un críticamente amortiguado. Y cuando ustedes tienen un carro muy malo, se quedan oscilando, ¿sí? Está claro. Esta oscilación puede llegar a ser una senoidal y nunca deja de oscilar hasta que el sistema se quiebra, ¿no? O sea, que el sistema se quema, lo que quieran, o así lo desean y lo diseñan para generar senoidales. Y esto es un sistema totalmente inestable. Está claro, ¿sí? A veces es deseable, que es resonancia, a veces es indeseable, ¿sí? Y entonces tenemos una senoidal perfecta, ¿sí? Está muy claro. Entonces, lo que nosotros tenemos en un circuito RLC es muy simple. Vamos a ver primero el circuito RLC serie. Tenemos lo siguiente. RLC serie sin fuentes. Tenemos lo siguiente. Tenemos una resistencia, un inductor y un capacitor. Es R, L, C. Y tenemos una condición inicial de voltaje en el capacitor y una condición inicial de corriente I sub 0. Es decir, el voltaje en tiempo 0 es igual a 1 entre C, la integral de menos infinito a 0 de I de t, y esto va a ser igual a V sub 0. Y tenemos que una corriente inicial es igual a I de 0. ¿Por qué estamos diciendo eso? Con respecto a la corriente, porque tenemos un circuito RLC serie, y lo que comparte es corriente. Simple. Entonces nosotros podemos decir, haciendo un KVL, R por I más L de I de t más 1 entre C, la integral de menos infinito a t de I de t es igual a 0. Tenemos, por lo tanto, una ecuación íntegro diferencial. La cual, ¿sí?, podemos derivarla nuevamente y tendríamos que la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo más R sobre L, la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo más L entre C, 1 por la corriente, es igual a 0. Todo esto obviamente es con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros suponemos una corriente I de t de la forma AE a la ST, vamos a suponer esto. Esto, como lo vimos ya en la clase, ¿sí?, que se grabó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Verdad que Sí, se ha perdido un poco de calidad de imagen. ¿Qué pasó? Se desenfocó. Permítame entonces. Voy a